Estamos estudiando un Maimer Hasidis, un discurso hasídico del Rebbe del año Tovshin Yud Beis, 1952, donde el Rebbe está explicando un versículo de los Salmos, Salmo 55, Pada beshalom nafshi mi krabli kiberabim hoyo imadi, redime en paz mi alma de mis luchas, porque muchos estuvieron conmigo. Y explicamos que la palabra beshalom hay dos formas de entenderla. Beshalom, en paz, puede querer decir que la forma de la redención es una redención pacífica, es una redención que ocurre con paz, sin necesidad de guerras, sin necesidad de problemáticas, etc. Esta es la explicación simple. Porque incluso muchos estuvieron conmigo, incluso, dijo el rey David, los hombres de Absalom, con quien él estaba haciendo guerra, su hijo, estaban rezando por él. Esto es una redención pacífica. Y otra explicación de la palabra Beshalom es con paz, es decir, hay tres herramientas, que esas tres herramientas generan una redención con paz. Es decir, esas tres herramientas son paz. A través de esas tres herramientas hay una redención. ¿Cuáles son las tres herramientas? Eisek Toira, el estudio de Toira, Gmilus Hasadim, actos de bondad, y Mispalel Matzibur, y rezar con la congregación. Y estábamos explicando que existe un concepto de Shleimus. Shalom en hebreo quiere decir paz. Shleimus quiere decir plenitud. E incluso en el concepto de plenitud hay niveles, así como fue la plenitud en la época del rey Salomón, de Shlomo HaMelech, en donde se reunió la gente desde lejos incluso hasta él, por la sabiduría que tenía, por la belleza que tenía, por la gloria, etc. Eso fue, como dicen nuestros sabios, Kaimas y Arba Shlemusa. La luna estaba llena, es decir, fue la plenitud en la época de la historia, en su época, de Shlomo HaMelech, de la historia del pueblo judío. Sin embargo, esa plenitud no fue completa, no fue una plenitud absoluta. ¿Por qué? Porque solamente se llegó, punto número uno, solamente se llegó hasta las chispas que sentían ellas mismas, aprecio por Kedusha, por santidad, aprecio por la sabiduría de Shlomo HaMelech, etc. Y por otro lado, incluso esas chispas retornaron a su lugar después. Por ejemplo, la reina de Sheba vino desde Sheba, vio la gloria de Shlomo HaMelech, escuchó la sabiduría de Shlomo HaMelech, etc. Y después volvió. Continuó siendo la reina de Sheba. La plenitud absoluta en la época de Moshiach es que absolutamente todas las chispas, toda la energía de todo el universo va a ser redimida, va a ser reconectada con Dios. Incluso las chispas que no sienten esa Kedusha, que no reconocen lo positivo de Yiddishkeit, del judaísmo, de la Toira, de las mitzvahs, que lo rechazan incluso. Incluso esas chispas van a ser redimidas en la época de Moshiach. Y no van a retornar, digamos, a su lugar. Una vez que viene Mashiach, ya está, la situación del universo entera cambia y no va a retornar, no va a volver a ser lo que era antes. Como está escrito, el espíritu de impureza voy a retirar, quitar, destruir de la tierra. Y no va a volver ese espíritu de impureza. Entonces el Rebbe empezó a explicar en la clase anterior cómo es este asunto de Shleimus, de plenitud absoluta, que va a ocurrir en la época de Mashiach, pero para que ocurra así en la época de Mashiach nosotros tenemos que funcionar. Hoy en día, por cuanto la redención empezó en el momento instante de la destrucción misma, quiere decir que ahora estamos preparando la redención. Todo el concepto del pensamiento hasídico, la Toira de Mashiach, es la preparación para la venida de Mashiach en la práctica. Entonces nosotros hoy en día tenemos que poder funcionar en forma de shleimus, de plenitud absoluta, preparando para la época de Mashiach. Entonces en las tres herramientas, en los tres asuntos que ayudan, que son las herramientas a través de las cuales generamos shalom, generamos paz en el mundo de manera tal que haya una redención en paz, etc. Esos tres asuntos existen en forma shleimus, en forma de plenitud. En el estudio de Toira, el Rebbe explicó que la plenitud es el estudio de Pnimius a Toira, la parte más profunda de la Toira. ¿Por qué? Por dos razones. Punto número uno, la parte más exterior de la Toira, que se llama Galia de Toira, la parte revelada de la Toira, Talmud, discusiones, etc. Punto número uno, habla de asuntos materiales, concretos, físicos, incluso a veces ordinarios, incluso a veces mentiras. Este dice que le deben a él, el otro dice que le deben a él, alguno de los dos está mintiendo. Quiere decir que hay una relación directa con el mundo material y eso puede hacer que la persona termine olvidándose que está estudiando Jochmas la sabiduría de Dios.
Y otro punto es que el estudio de la parte revelada de la Toira, el ícar, lo central es el intelecto. Yo tengo que entender esto, tengo que comprender la lógica de este, la lógica del otro, por qué ocurren las cosas así, etc. Y esto genera yeshus, esto genera ego, arrogancia, soberbia, yo sé, yo entendí, yo soy capaz, yo puedo decir, yo puedo explicar, yo, etc. Lo que no es el caso con la parte Pnimis Toira, la parte más profunda de la Toira, es todo lo contrario. No habla de cosas materiales, sino que habla de cosas espirituales. Cómo vincularse a Dios, cómo amar a Dios, cómo temer a Dios, cuál es la estructura de la creación. Entonces, de entrada, esto ya no genera un vínculo con las cosas materiales y bajar a la persona, todo lo contrario, un vínculo con Dios. Dios está, por así decir, entre comillas, revelado en la parte más profunda de la Toira. En la parte más revelada de la Toira, Talmud, etc., Dios está, por así decir, oculto. ¿Por qué? Porque uno puede pasarse horas estudiando y Dios ni siquiera es mencionado. Uno podría pensar que no estamos estudiando sobre Dios, la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios. Estamos estudiando una cosa lógica. Es un juego lógico, un juego intelectual. Pero en la parte oculta de la Toira, en esa Toira, cada 2x3 está Dios. Porque estamos estudiando sobre Él, sobre lo que Él quiere de mí, sobre cómo Él crea el mundo, sobre cómo amarlo a Él, cómo temerle a Él, cómo cumplir sus preceptos, etc. Entonces Dios está, por así decir, revelado. Y más aún, no genera yeshus, soberbia, arrogancia. Todo lo contrario. Como sabemos que el concepto de la humildad es un asunto fundamental para el estudio de Toira, para el vínculo con Dios. Como decimos en el rezo 3 veces por día, y con esto terminamos con el resumen. Que mi alma sea para todos, como el polvo para todos. Inmediatamente después decimos, abre mi corazón en tu Torah. Quiere decir que la condición, o una de las condiciones para el estudio de Toira, como corresponde, de manera tal que se haga para uno mismo, Samhaim, un elixir de vida, es que mi alma sea como el polvo frente a todos. Esta era la primera herramienta de Shalom, que significaba la palabra Shalom, que dijimos que era vuelta, eran 3: estudio de Toira, Gmilus Hasadim, actos de bondad, y Mispalel y Matziv, rezar con la congregación. Ya estudiamos la primera, hoy vamos a empezar a estudiar en el capítulo 6 del Maimar, del discurso, la segunda, Gmilus Hasadim. Traducción literal es ofrecer actos de bondad, ser bondadoso. Gesed es bondad, Hasadim son bondades, Ligmoil, Gmilus es ofrecer, dar, actos de bondad. De la misma manera, así como existe Shleimus, plenitud total, en el estudio de Toira, que se refiere a Pnimis Toira, lo más profundo de la Torá, de la misma manera existe en la Voida, en el trabajo de Gmilus Hasadim, de hacer actos de bondad. Existe un Shleimus, una plenitud que debemos llevar a cabo para hacer la preparación para la venida de Mashiach. ¿Cuál es la plenitud en actos de bondad? Quiere decir que hay una forma de hacer actos de bondad que no es plena, pero son actos de bondad. ¿Cómo es? Dijeron nuestros sabios que el concepto de tzedaka, traducción literal sencilla, no me voy a meter en la profundidad de la cuestión, etc., caridad. Caridad. El concepto de tzedaka, caridad, es para los pobres. Un pobre necesita caridad. Pero Gmilus Hasadim, dicen nuestros sabios en el Talmud, Gmilus Hasadim es tanto para los pobres como para los ricos. Actos de bondad se aplica a todos, pobres y ricos. Es decir, que el concepto de tzedaka es solamente completar aquello que falta. ¿Qué te falta en tu vida? Tal cosa, toma, tzedaka. Y esto no se refiere solamente a dinero. ¿Te falta conocimiento? Tzedaka. Ein oni el abedas. La verdadera pobreza es en comprensión. Así explican nuestros sabios. Entonces, tzedaka significa cuando a la persona le falta algo, uno completa aquello que le falta. Y como está escrito en la Toira misma, la definición, digamos, de tzedaka, uno debe dar aquello que falta a la persona, a quien le falta, de acuerdo a lo que a la persona le falta. Que con esto está incluido incluso, como explican nuestros sabios, un caballo para montar, un esclavo para correr frente a él. Es decir, si la persona estaba acostumbrada a vivir de esa manera, esto es lo que le falta. Entonces esto es lo que corresponde dar de tzedaka, es una expresión. Pero todo esto no es más que machzoiroi, es aquello que le falta a la persona. Y el asunto en Avoida, todos los asuntos en Hasides, en el pensamiento hasídico, como dijimos anteriormente, en el capítulo anterior, quiero decir,
el concepto de Hasidus no es Seichel, no es intelecto, yo entiendo, etcétera, sino aprender las cosas como es, como hablábamos, un paquete, esta es la estructura, este es el asunto. Uno tiene que entender lo que el Rebbe está diciendo. Y luego, y esta es la cosa fundamental, aplicarlo en el servicio a Dios. Todo asunto, el Hasidut, el concepto de Hasidus es la aplicación de cada asunto en el universo entero, como decía el Baal Shem Tov, de todo lo que uno ve, todo lo que uno escucha, uno tiene que aprender una enseñanza en el servicio a Dios. Hasidus es la aplicación en el servicio a Dios de cada asunto en la Torah, ni que hablar, en el mundo incluso. Entonces, volviendo aquí, ¿cuál es el asunto en Avoida, en el servicio a Dios? ¿Cómo lo aplicamos nosotros mismos? Este concepto de que tzedaka es la anim, es para los pobres, aquello que falta es que todo lo que a la persona le falta, en Avoida, en el servicio a Dios, en ese momento y en ese lugar, la persona tiene que completarlo. Esto es Gmilus Hasadim en Avoida, esto es tzedaka en Avoida. Uno mismo tiene que reconocer qué me falta, a dónde tengo que crecer, a dónde puedo avanzar y completarlo. Esto es tzedaka la'anim. Yo soy pobre en tal o cual asunto en el servicio a Dios, tengo que mejorarlo. Y esto no es un concepto de ashirus, de riqueza, porque el Talmud mismo explica dentro de la definición de ayudar a otro, tzedaka, no estás obligado a hacerlo rico al otro. Hay una obligación, tzedaka es una mitzvah en donde la persona de Imachzoiro, uno cumple, llena aquello que le falta al otro. Pero no necesariamente tenés que hacerlo rico. Y el asunto es, como es sabido, que todo asunto del otro lado, por así decir, el tzad shekeneged del otro lado, su raíz más profunda, ¿de dónde surge que hay un ocultamiento de la presencia de Dios? ¿De dónde surge la posibilidad de que hay cosas que llamamos mal? Esto surge de aquello que se llama en Kabbalah, en la mística judía, Tzimtzum Arishon. No es ahora el momento para explicar qué es un Tzimtzum, ni qué es el Tzimtzum Arishon, solamente, el primer Tzimtzum, solamente Bekitsur, extremadamente, en resumen, el concepto de Tzimtzum es un ocultamiento de la presencia de Dios, en donde Dios se oculta a sí mismo para dar lugar a la existencia de otra cosa. Y en la teoría de comunicación es muy simple el ejemplo, para que otro pueda hablar, yo me tengo que callar. Si yo estoy constantemente hablando y constantemente ocupando, por así decir, el espacio, ocupando el canal de comunicación, con mi ruido, por así decir, el otro nunca puede hablar. No le doy espacio al otro para hacer. Tzimtzum significa que Dios se contrae a sí mismo, se oculta a sí mismo, para dar lugar a la existencia de la creación. Y el primer Tzimtzum es diferente de los otros Tzimtzum. Es mucho más poderoso, como está escrito en Kabbalah, la Kabbalah Zarizal. Es el concepto de Makom Ponui, un espacio vacío literalmente para la creación de un mundo, etcétera, que, entre paréntesis, es una discusión filosófica si el Tzimtzum es kipshuto o no, es literal o no, si Dios se fue, no está en ese espacio vacío, o Dios se ocultó del espacio vacío. El pensamiento hasídico, con el Alter Rebbe a la cabeza, explican que hay un ocultamiento de la presencia de Dios, pero no hay una retirada, no existe un lugar vacío de Dios. Este es el Tzimtzum Arishon. Entonces, volviendo al discurso, es sabido que todos los asuntos que están relacionados con un ocultamiento de la presencia de Dios, de manera tal de dar lugar incluso a aquello que se opone a la presencia de Dios, surge en su raíz más profunda del Tzimtzum Arishon, de la primera contracción. Y aquí, este Tzimtzum Arishon fue en forma de siluk, en forma de remover, que de vuelta explicamos que hay un ocultamiento absoluto, pero no hay una falta de presencia de Dios en ningún lado. Como dice el Zohar, no hay lugar vacío de Dios. Luego de este tzimtzum, luego de este removerse, entre comillas, de ocultarse absolutamente de un espacio determinado, se generó una luz que se llama en la Kabbalah Kaf, una línea. Dios proyecta una línea de energía en un lugar determinado. La luz que llenaba, por así decir, el espacio, que estaba revelada, llenando el espacio antes de este tzimtzum, era una luz totalmente infinita, que al ser infinita no da lugar a creaciones finitas, determinadas, concretas. Dios oculta esta luz infinita y proyecta una luz finita, limitada, concreta. Por eso se la llama una línea. En una línea hay niveles de arriba hacia abajo. Arriba hay más revelación divina, abajo hay menos revelación divina, al punto tal que llegamos a este mundo en donde la presencia de Dios está oculta. Este es el concepto de la revelación de la luz del Kaf, esta línea
que de vuelta, al ser una revelación limitada, entonces da lugar a la posibilidad de creaciones limitadas. Y esta luz del Kav se proyecta de esta línea, esto es una cuestión mística en Kabbalah, se proyecta de la luz que se retiró a los costados. Si pudiésemos imaginar, uno de los asuntos centrales en el estudio de Kabbalah es que nunca, jamás, lo subrayo, hay que materializar, concretizar los conceptos. Cada concepto que se transmite es un ejemplo en nuestro mundo, dentro de nuestra capacidad de comprensión, para entender conceptos que son totalmente abstractos. Porque, de vuelta, el concepto esencialmente es abstracto. Solo que no podemos lidiar con algo abstracto, porque somos seres humanos, tenemos un cerebro concreto y limitado. Entonces, ponemos un ejemplo. El ejemplo en este caso es un círculo, en donde Dios lo que hizo fue remover, o sea, ocultar toda su energía infinita de ese círculo, y esa energía infinita se agrupó, por así decir, en el borde del círculo, en la circunferencia de este círculo, generando un Makom Panui, un lugar vacío, es decir, vacío de la revelación infinita de Dios. Luego de toda esa energía que estaba agrupada en la circunferencia del círculo, se proyecta un Kav, una línea limitada, concreta, finita, que es lo que explicamos anteriormente. Y esto es lo que está haciendo referencia al Rebbe. La línea esta, limitada, se proyecta justamente de esta luz, energía, que se agrupó, se retiró, se ocultó hacia los costados. Surge entonces que la proyección del Kav, la proyección de esta línea, es el concepto de llenar aquello que faltaba. Dios hizo tzedaka con la creación, por así decirlo. La creación entera es una forma de tzedaka. Tzedaka, no Gemilut Hasadim. Tzedaka significa caridad. Dei machseira sheriach sarlo, y lo que falte. Por cuanto en el espacio en donde Dios ocultó su presencia infinita, pues no había presencia de Dios. ¿Qué faltaba? La presencia de Dios. ¿Qué hizo Dios? Proyectó un Kav, una línea. Esa línea es el concepto de completar aquello que faltaba en ese espacio vacío, completar la presencia de Dios en ese espacio vacío. Es decir, que aquella luz que se retiró y ahora falta en este espacio que llamamos Makom Panui y espacio vacío, esa luz solamente volvió y se proyectó en un lugar vacío. Y a través de esto se completó aquello que faltaba. Se generó un mundo finito, limitado, en donde la presencia de Dios está, por así decir, medida de acuerdo a este Kav, a esta línea, como si fuese una regla. Kav Amida se llama, una regla, mide, acá hay 1 centímetro, acá hay 2 centímetros, acá hasta acá hay 10 centímetros, así sucesivamente. De la misma manera, esta energía que Dios proyecta en el Makom Panui, en el lugar vacío en este universo, está medida de acuerdo a la capacidad de revelar energía divina en ese específico nivel, de manera tal que ese nivel no se anule. Si Dios estuviese revelado acá, nosotros nos anularíamos completamente. Es como el sol mismo iluminando acá sin la atmósfera. Nos quemamos todos. O muy cerca del sol, la Tierra muy cerca del sol, nos quemamos todos. Entonces hay una medición específica de cuánta energía tiene que haber en ese lugar para que ese lugar exista tal y cual debe existir. Este es el concepto del Kav, de esta línea. Todo esto que está explicando el Rebbe es para explicarnos, para entender la técnica, digamos, detrás del concepto de tzedaka. Tzedaka es completar lo que falta. ¿De dónde surge el concepto? En su primer nivel, Shoiresh Shorsho, dice el Rebbe, la raíz de la raíz de este concepto de completar lo que falta, pues de la creación misma. Hay un tzimtzum, hay una contracción, hay un ocultamiento, y tras ese ocultamiento hay una revelación. Pues esa revelación es completar aquello que faltaba tras el ocultamiento. Y todo esto no es más que giluyim, más que revelaciones, que la presencia de Dios estaba oculta y se revela en mayor grado, en menor grado, etc. Pero no se trata de la esencia misma de Dios en ningún momento, ni tzimtzum arishon, ni tzimtzum hashem, ni ningún tzimtzum, ni ninguna proyección de Kav, ni ninguna de estas herramientas místicas para explicar la creación tienen que ver con la esencia misma de Dios. El Rebbe pone entre paréntesis, porque en la esencia misma de Dios no existe tzimtzum. Esto es un asunto extremadamente complejo y largo. Si vamos a decir que en la esencia misma de Dios hay un tzimtzum, hay una contracción, entonces Dios cambió. Dios cambió. En un momento estaba revelado y en un momento está oculto. Entonces cambió. Y hay un versículo que dice, Ani Avaye lo shonisi, yo soy Dios, no cambié.
Dios no cambia según cuándo creó, cuándo no creó, según lo que nosotros hacemos, Él no cambia. Él es eterno, todo lo que es eterno es siempre igual, no cambia. Entonces el Tzimtzum, ¿en dónde ocurre? No en la esencia de Dios, en el Ein Sof, en la luz infinita de Dios. Es toda una cuestión amplia que no es el momento ahora para explicar. El punto que el Rebbe quiere traer es que todo lo que tiene que ver con tzedaka, con completar aquello que falta, por cuanto surge originalmente del concepto del Tzimtzum, un ocultamiento y una revelación posterior, en donde esa revelación completa aquello que faltaba, entonces está todo relacionado con Gilui, con una revelación de la presencia de Dios, pero no con Dios mismo, no con su esencia. Por lo tanto, después de mucha cadena de mundos y niveles, etcétera, de toda esta cosa que llamamos tzimtzum y que llamamos kav, contracción y línea, etcétera, puede ocurrir una separación, pirut, una separación de la presencia de Dios, puede ocurrir tuma, impureza, puede ocurrir klipa, puede ocurrir aquello que se opone a la presencia de Dios. Klipa significa cáscara, literalmente. La cuestión es todo aquello que se opone a la presencia de Dios. Por cuanto la esencia misma de Dios, por así decir, no está presente en ese asunto, sino que es solamente una revelación de Dios, puede ocurrir después de ocultamiento tras ocultamiento, tras ocultamiento, tras ocultamiento, que incluso en este mundo la presencia de Dios está oculta, y como está escrito también en Kabbalah, en el Tanya, también está escrito, y los malvados pueden ser poderosos por sobre incluso los tzadikim, por sobre los justos. ¿Por qué? Justamente por esa cuestión de que la esencia de Dios no es tocada, no estamos lidiando con la esencia de Dios, sino solamente con una revelación de la presencia de Dios, el Ein Sof, la luz infinita de Dios. Y por lo tanto, por cuanto hay un ocultamiento y después de muchos niveles, nivel tras nivel, cadena de niveles, ishtalshelus, etc., puede haber un ocultamiento más profundo de la presencia de Dios, puede haber algo que se opone a la presencia de Dios, separación de Dios, etc., entonces es necesaria una guerra. Milhama, para revelar esa presencia de Dios, incluso las cosas más ocultas, etcétera, etcétera. Y por cuanto el objetivo, la Tachlis Ashleimus, la plenitud absoluta, es la redención en paz, entonces ya el sistema que dijimos anteriormente, Tzedaka, no alcanza. Por lo tanto, no alcanza el concepto de Tzedaka, a través del cual se genera solamente aquello que falta, se completa aquello que falta, sino que es necesario el concepto de Gemilos Hasadim, como dijimos anteriormente. Empezamos basando todo este párrafo en que tzedaka es para los pobres y Gemilut Hasadim es para los pobres y los ricos. Entonces tzedaka tiene que ver solamente con Giluim, con revelaciones de la presencia de Dios, pero no la esencia de Dios. Entonces, para que realmente lleguemos al Tachlis Ashleimus, a la plenitud absoluta, es necesario el concepto de Gemilut Hasadim, acto de bondad, es decir, que la persona da no solamente aquello que falta, sino que da todo lo que le piden, sin preguntar si esto es un concepto, esto que están pidiendo es para completar una falta o no, o que a través de esto se genera algo nuevo. La persona viene a pedir tzedaka, viene a pedir ayuda, y dice, yo tenía 100 pesos en la cuenta de banco, entonces ¿qué le das? 100 pesos, te está pidiendo 100 pesos, ahora tenés lo mismo que tenías antes, no hay ningún hidush, no hay ninguna novedad. Pero si la persona viene y pide 100 pesos, y vos le das 300 pesos, hay un hidush, hay una novedad, porque ahora tiene más incluso de lo que había antes. Entonces el concepto de Gemilut Hasadim no es solamente completar aquello que faltaba, sino más. Y de aquí entendemos también al respecto de la proyección de este asunto en el mundo, como dijimos que la raíz de todo esto es el primer tzimtzum, la primera contracción, que a través del concepto de Gemilut Hasadim, una persona aquí abajo, dando más incluso de lo que le pidieron, no solamente se está completando la luz que faltó, se ocultó a través del tzimtzum, sino que también hay una proyección de la esencia de Dios. Cuando la persona, aquí es interesante, vamos a terminar el párrafo, a través de esto se genera pedilla beshalom, una redención en paz, en forma plena y completa. No terminó el concepto porque el próximo capítulo el Rebbe va a hablar exactamente va a proyectar, va a desarrollar más este asunto. Pero ¿qué es lo que está diciendo el Rebbe acá? Cuando una persona da tzedaka, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás proyectando una energía divina que se ocultó en el primer tzimtzum, entonces faltó en el mundo, la estás completando.
Cuando la persona da Gmilus Hasadim, actos de bondad que trascienden, ya dijimos que era para los pobres y los ricos, estás proyectando la esencia de Dios. Este es el sexto capítulo. Zain, el séptimo capítulo, y podríamos agregar explicando la diferencia entre tzedaka y que tzedaka es para los pobres nada más, y Gmilus Hasadim, que es para los pobres y para los ricos, que también esto lo podemos explicar en el asunto de tfila, del rezo. Porque hasta ahora el Rebbe explicó este asunto, pero no en avoida, no en el servicio a Dios. Es decir, ayuda más de lo que te piden y estamos bien. Esto es la proyección de Atzmus, de la esencia de Dios, y vemos que existe en concepto de Gmilus Hasadim, Shalom, plenitud, como venimos explicando ya varias veces y ampliamente, estas tres herramientas, el estudio de Toira, actos de bondad y el rezo, que tienen que ser todos en forma de plenitud, Shleimus. Toira ya la estudiamos, se trata de Pnimius Toira. Ya estudiamos Gmilus Hasadim, se trata de hacer más de lo que te piden. Y esto es la proyección de la esencia de Dios. Ahora vamos a traer esto a Avoida, al servicio a Dios. Como lo aplicamos, y la idea es que hay una diferencia entre dos tipos de tfila. Hay dos formas de rezar. Existe tfila seoni, la tfila del pobre, que esta es la tfila de David, como está escrito, tfila leoni, el versículo en los Salmos. El Salmo 102 dice un rezo, una oración para el pobre. Y existe tfila de Oshir, la tfila del rico, que esto es el concepto de tfila de Moishe, también es otro salmo, el Salmo 90, la tfila de Moishe Rabbeinu. Nuestros sabios explican que era un rezo, una oración de un rico. O sea, la oración del pobre y la oración del rico. ¿Cuál es la diferencia? La oración del pobre es para completar aquello que le falta. La oración del rico no es para completar lo que le falta. Porque el rico, ¿qué significa la palabra rico? Rico es que no le falta nada. Por eso es rico. Como ya hablamos antes, puede ser en dinero, puede ser en comprensión. ¿Qué es un pobre? En pobreza es en comprensión. El rico, Moshe Rabbeinu, comprendía la presencia de Dios, charlaba con Dios. En este sentido era rico. Entonces, ¿qué va a pedir? ¿Qué va a rezar? Si vamos a decir que al rico le falta en un asunto en particular, es decir, al pobre le falta en todo, y al rico, mira, tengo dinero, tengo salud, me falta este otro asunto. Entonces, en ese asunto se llama pobre, en ese detalle en particular. Entonces, no tiene sentido decir que rico es porque en realidad es rico en muchas cosas, pero en esto no. Entonces, pobre. De la misma manera no podemos decir que al rico por así decirlo, le falta por un momento, en ese momento particular le falta algo. ¿Por qué? Porque entonces en ese momento es un pobre. Y su rezo no es el rezo de un rico, porque la causa de su rezo es porque en ese momento le falta algo. Entonces en ese momento es un pobre y está pidiendo completar aquello que le falta. Entonces, ¿qué significa realmente tfila se oshir? Tfila se oni es que le falta algo. Al pobre le falta algo, entonces pide. Tfilas oshir, la tfila del rico, el rezo del rico, ¿de qué se trata? Todavía no explicamos, por eso encontramos en el Midrash, sobre el versículo Tfila le Moishe, un rezo de Moishe Rabbeinu, dijo Dios a Moishe Rabbeinu, ¿qué pedís? Mato me vaquesh, ¿qué pedís? El Rebbe pone entre corchetes, por cuanto en el momento del rezo, también en el momento del rezo, la persona era rica, Moishe Rabbeinu, rico, y no le falta nada, por lo tanto Dios le pregunta, ¿qué pedís en tu rezo? Como ya explicamos anteriormente, en la clase anterior, que el concepto del rezo es bakashas tzrachav, es la petición de lo que uno necesita. Hay un seidra, hay un orden, tenés que primero alabar a Dios, etc. Pero en la práctica, el asunto central de tfila es bakashas tzrachav, es pedir las necesidades que uno tiene. Entonces Dios, el Midrash cuenta que Dios le preguntó a Moisés, ¿qué pedís? Tfila le Moisés, yo rezo, ¿qué es lo que rezás? Moisés respondió, yo no pido por mí, sino que tal país está destruido y es tuyo, entonces decreta que se construya. De la misma manera, Moisés Rabbeinu, continúa diciendo el Midrash, no pidió para él, sino que pidió para el pueblo judío. Pidió para él Israel, pidió para las neshomes, las almas del pueblo judío, etc. Y este es el concepto de tfila le oshir, no pide para él, pide para otros. El pobre pide para él, porque a él le falta. Lo que le falte a él, dice la Toira, al respecto de la pobreza. Pero el rico, ¿qué va a pedir? El Midrash mismo dice, Dios le pregunta, ¿qué pedís? Si sos rico, en todos los aspectos, y en ningún momento te falta.
pido por otros. Y esto también es en general el comportamiento de todos los líderes del pueblo judío, que a pesar de que por ellos mismos, para ellos mismos no les faltaba absolutamente nada, y no pedían para ellos, sino que pedían para Bishvil Israel, para el pueblo judío, como encontramos con Jacob, que por sí mismo, para él estaba listo para la venida de Mashiach. Como le dice a su hermano Esav, yo voy a ir hacia mi señor, a Seir. Él ya estaba listo para la Geula, ya estaba refinado absolutamente en forma completa, como dice justamente la parsha de esta semana, Parshas Vaishlach. Im Lavan Garti, yo viví con Labán, cumplí los 613 preceptos en la casa de Labán, esa es la palabra Garti, Tariag 613, yo estoy listo para la Geula. Y Esav le contestó, yo no estoy listo. Pero esto es justamente lo que encontramos con Jacob vino, que él ya estaba listo para la venida de Moshiach. Solo que Jacob mismo dice, los chicos son suaves y el ganado y las vacas están dando leche a sus crías, entonces yo soy responsable por ellos, no pueden caminar tan rápido. Es decir, Jacob él mismo, él estaba listo para ir junto con Esav hacia la Geula, la redención, tras el Mashiach, y se acabó. Pero Jacob era consciente de que tenía un montón de gente a su responsabilidad, tenía un montón de ganado bajo su responsabilidad, y ellos no estaban listos, caminaban lentos, por así decir. Así está explicado en la parsha de esta semana, de vuelta a Parshas Vaishlach, el encuentro entre Jacob y Esav. Cuando Esav le dice, vamos juntos, Jacob le dice, sí, yo puedo ir, pero tengo bajo mi responsabilidad un montón de gente y cosas que caminan lento. Entonces yo voy a irle iti, le regla melajo, de acuerdo al trabajo que tengo, de acuerdo a la gente, voy a caminar despacito. Es decir, que no están todavía preparados para ir a la Geule, porque eran muy jóvenes. Acá el Rebbe lo pone en Yiddish, y kleine Shepselech, las pequeñas ovejitas, etcétera, no están listas para la Geule. Y si vamos a apurar las cosas con el trabajo de Avaye Ejo, de que Dios es uno y su nombre es uno, es decir, la revelación de la presencia de Dios en el mundo, la venida de Moshiach, si lo vamos a presionar, como dice el versículo, si yo los voy a presionar un día, se me va a morir todo el ganado. No están preparados. Es decir, que para ello va a haber el concepto de kilayon. Kilayon significa consumirse. ¿Qué está diciendo acá el Rebbe? Existe la avoida, existe un trabajo en el cual la persona es capaz de incorporar un concepto. Un estudiante estudiando con un maestro. El estudiante escucha al maestro y el maestro le da información que el estudiante es capaz de incorporar. El estudiante incorpora la información, la entiende, la aprecia, la pone en su cabeza, por así decir, y está contento. El estudiante está contento. Y hay casos en los cuales el maestro revela tanta información al estudiante, que es tan fantástico, impresionante lo que está diciendo el maestro, que el estudiante pierde su propia capacidad, pierde su capacidad de escuchar, entender, se confunde, etc. Pero hay giluim, hay revelaciones tan profundas de parte del maestro, que el estudiante lo único que quiere es irse, salirse. Es como si dijésemos, existe una voida de Ratzoi y Shoy. Ratzoi significa, los malachim suben y bajan, se acercan a Dios, se alejan a Dios, se acercan a Dios. Ratzoi es acercarse a Dios, Shoy es alejarse de Dios, retornar hacia uno, etc. Como dice Sefer Yetzira, Im Ratz libejo, Shoy leejo. Si tu corazón corre hacia Dios, retorna hacia uno. Los malachim, los ángeles, se llaman serafim, se llaman quemados. Seraf es quemar. ¿Por qué se llaman quemados? Porque están tan excitados por Dios, se acercan a Dios, se queman. Y después vuelven, se acercan, se queman. Es constante. ¿Por qué? Porque es muy profunda la revelación divina que ellos perciben. Pero justamente esa revelación divina es tan profunda que no les permite incorporarla, sino que directamente se retiran de este mundo. Chao, se acabó. Kilayen, se consumen. Kolos anefesh. Se consume el alma, como vemos también en la Toira, la historia de Nadav y Abiú. En Parshas Shmini, Nadav y Abiú eran dos hijos de Aaron. Ellos se acercaron ellos se acercaron a Dios, ofrendaron y murieron en medio de la ofrenda que estaban haciendo, porque tenían tal captación de la presencia de Dios que se salieron de este mundo, sus almas se les retiraron del cuerpo, se fueron. Entonces, el Rebbe está explicando esto en la historia de Jacob. Jacob y Esav cuando se encontraron. Jacob ya estaba listo para la redención.
Pero el ganado, o sea, todo aquello, todas las neshomes, todas las almas que dependemos de Jacob, etcétera, surgimos de Jacob, no estábamos listas para la redención. Entonces Jacob le está diciendo a Esaú, si yo presiono un día a estas ovejas, por así decir, si se revelan más de la presencia de Dios, que las ovejas están preparadas para recibir, ahora no es el momento de la venida de Moshiach, le dijo Jacob a Esaú, entonces se me van a morir. El tajlis, el objetivo no es irse de este mundo. El objetivo es, estando en este mundo, revelar la presencia de Dios en este mundo, aquí abajo. Ese es el objetivo. Dira betachtoinim, una morada para Dios aquí abajo en este mundo. Entonces Jacob le estaba diciendo a Esaú, se me van a morir todas. ¿Qué quiere decir se me van a morir? Se les va a consumir la neshome. No van a soportar la revelación, se van a retirar de este mundo y ese no es el objetivo. El objetivo es que estén aquí abajo en este mundo. Todo esto viene, para no perder el hilo de la cuestión, el Rebbe está explicando Tfilas Oshir, la tfila del rico. El rico no pide para él, no necesita nada, el rico pide para los demás. Y cada uno de los líderes del pueblo judío a lo largo de la historia, ellos pedían por los otros, a ellos no les faltaba nada. Y vemos el mismo concepto en Jacob. Jacob, que él sí estaba listo para la redención, y podría haber llevado a Esaú hacia la redención, etcétera, pero tenía todas las vaquitas y todas las ovejitas que dependían de él, y sus chicos que caminaban lento, etcétera. Entonces Jacob le dice a Esaú, yo los presiono un día, se va a revelar la presencia de Dios aquí abajo, va a llegar Moshiach, pero no va a ser el objetivo que Dios quiere. Porque Dios quiere que aquí abajo, en este mundo material y físico, etcétera, percibamos su presencia, no que nos retiremos de este mundo. Y no la boida de Rotze Beshoif, que es Tachlis Akavana, es el objetivo absoluto. Es decir, de acercarse a Dios, pero estar aquí abajo. Percibir la presencia de Dios y revelarlo aquí abajo, no retirarse. Y por cuanto las ovejas, etcétera, Olois Alai, literalmente significa que estaban mamando, eran chiquititas y todavía estaban comiendo leche, tomando leche de sus madres. Entonces Jacob también se quedó en Golus. Él mismo se quedó en el exilio a pesar de él estar preparado para la redención. A pesar de que él sí mismo no le faltaba absolutamente nada. De la misma manera, Moshe Rabbeinu, él mismo era Oshir, él era rico. Él no le faltaba nada, absolutamente nada. Como Dios mismo testifica en la pregunta que Dios le hace a Moshe, ¿qué pedís? Dios también sabe lo que cada uno necesita. Entonces Moshe acá está pidiendo y Dios le pregunta, ¿y vos qué pedís? Si vos no necesitas nada, vos sos rico. Y sobre esto contesta Moshe, yo no pido por mí, sino que pido por tal país que está destruido, que se refiere al Olam Atoyu, que no es ahora el momento para explicar todo lo que significa, se refiere a un mundo de desorden, por así decir. En el momento de la creación existe Olam Atoyu, Olam Atikun. Estos son conceptos místicos en Kabbalah, que de vuelta no son el asunto central del Maimar, del discurso. Por eso no es necesario explicar todos los detalles. El punto es que Dios crea un universo que se llama Olam Atoyu, un universo de desorden, en donde la energía divina, la luz, es muy profunda, pero la capacidad de soportar, de absorber esa luz es muy pequeña. Entonces luego Dios crea un mundo que se llama Olam Atikun, un mundo de arreglo, de reparación, en donde es al revés. La luz es poca y la capacidad para absorberla es mucha. Como dicen nuestros sabios sobre la frase, que Dios construía mundos y los destruía, etc. Y estos mundos, toda esta energía que Moshe Rabbeinu estaba diciendo, tal país está destruido, es decir, Moshe estaba hablando más profundamente del Olam Atoyu, el mundo de desorden. Moshe Rabbeinu estaba diciendo hay que construirlo. Y nuestros sabios explican que ese mundo también le pertenecía a Moshe. Moshe Rabbeinu también estaba al tanto, digamos, consciente y absorbía la energía incluso que había en el mundo de Toyu. El Rebbe lo que está diciendo es que Moshe Rabbeinu era increíble rico, una riqueza impresionante. Nada le faltaba, ni siquiera el Olam Atoyu, ni siquiera el mundo de Toyu. Y le estaba diciendo a Dios, anda a construirlo. Vos lo destruiste, anda a repararlo. Como dicen nuestros sabios sobre el versículo Asher Arreoisi, que Dios mismo está diciendo que Él se ocupó de que ese mundo esté destruido. Entonces Moshe Rabbeinu está diciendo, anda a construirlo, anda a repararlo. Y sobre esto está pidiendo Moshe Rabbeinu frente a Dios, decreta que sea construido, decreta justamente, gzeira, en forma de decreto. ¿Qué quiere decir? Que incluso si este asunto todavía no puede ser en términos racionales,
el mundo de Toyo todavía no está listo, este mundo de desorden no está preparado para que para que se reconstruya. No es el momento. Haz una gzeira, dice Moshe Rabbeinu, decreta que se construya y otra cosa. Si vos no estás limitado a lo racional, hacelo en forma de decreto, que se reconstruya. Moshe Rabbeinu, entonces, de vuelta, no estaba pidiendo para él, estaba pidiendo para otros, para las almas del pueblo judío, para tal país, el mundo de Toyo. Y por cuanto le pedimos a Dios que haga algo en forma de gzeira, en forma de decreto, es decir, que no es algo racional, no es algo ordenado, etcétera, no es algo que cabe dentro de lo intelectual, el recipiente y el despertar de abajo que proyecta este asunto justamente, tiene que ser de manera tal que no sea lógico y racional. Para que Dios te responda a vos en forma irracional, suprarracional, vos tenés que trabajar en forma irracional y suprarracional. Es decir, que a pesar de ser rico, y él mismo está completo y tiene todos los asuntos, y en todos los momentos, etc., y sin embargo, él se pone a sí mismo en una situación de peligro. El Rebbe lo pone acá en Yiddish, se coloca, se pone ahí al frente, por así decir, y se deja a sí mismo de lado, en forma completa. Se pone a sí mismo a un costado en forma absoluta y exige que Dios le regale. Matnas Hinam, hacelo gratis. No porque la gente se lo merezca, etc. ¿Y cuál es su petición? Justamente, como decía Jacob vino, que el Rebbe está como combinando el concepto de Ashirus, riqueza, en Moishe, en Jacob, en los líderes del pueblo judío. Es todo el mismo concepto. ¿Qué decía Jacob? Que hay ovejas que todavía están mamando y son chiquitas, etc. Y hay un país determinado que está destruido y por lo tanto decreta que se construya. Todavía no terminamos, hay un párrafo más de este capítulo, pero lo que vimos hasta acá entonces es que Tfila le Oni, hay un rezo para el pobre, hay un Tfila le Oshir, hay un rezo para el rico, dentro del concepto que estudiamos anteriormente, Tzedaka y Gmilus Hasadim. Aplicado al Avodas Hashem, al rezo, al servicio a Dios, está el rezo del pobre, el rezo del rico. El rezo del pobre pide lo que le falta. El rezo del rico no le falta nada, entonces pide por otro. Por las almas del pueblo judío, los líderes de todo el pueblo judío, generación tras generación, eran ricos, no les faltaba nada, espiritualmente hablando, pedían por otros. Moshe Rabbeinu era rico, pedía por otros. Jacob vino estaba listo para la redención. Y esto se puede aplicar a cada Rebbe, a cada tzadik, que están listos para la redención. Como es el maíz conocido, la historia, cortito conocido, de un tzadik, que escuchó tumulto en la gente, qué sé yo, y alguien vino a decirle, vino Mashiach. Entonces abrió la ventana, miró para afuera, no vino Mashiach. Cerró la ventana y siguió estudiando. Y la pregunta es, ¿para qué era necesario que abra la ventana? Era un tzadik, era un justo, etc. Él tendría que haber sabido si vino Mashiach, incluso sin abrir la ventana. Y la respuesta es, él en su mundo, él vivía ya en la venida de Mashiach. Él vivía en el estado Mashiach. Él estaba listo para la redención. La pregunta es si para los demás vino o no. Se abrió la ventana, vio que para el mundo, para el resto del mundo no vino Mashiach. Hay que seguir estudiando, hay que seguir trabajando. Entonces era rico. En este sentido, ese tzadik en la historia que contamos era rico. Y esto es lo que estamos explicando acá de Tfila le Oshir. Moshe Rabbeinu era rico, los Rebbeim eran ricos, Jacob vino era rico, pero sin embargo tenían una responsabilidad y pedían justamente por esos otros. Y esto es lo que significa el concepto de Pada Beshalom, redime en paz, que tiene que haber un Eisek, un esfuerzo en Gmilus Hasadim, en actos de bondad, y no en Tzedaka. No en Tzedaka, como dijimos anteriormente, que Tzedaka es para los pobres. No. Gmilus Hasadim es decir que tiene que haber una avoida, un servicio a Dios que no tiene relación solamente con los pobres, sino que tiene que haber una avoida que tiene relación tanto con los pobres como con los ricos. ¿Y cuál es la avoida? El asunto es así. ¿Cuál es el servicio a Dios de esto? Como explicamos anteriormente respecto del rezo. Y aquí un detalle más. Así como la avoida que se exige de los ricos es que a pesar de que a ellos no les falta nada, sin embargo ellos se dejan a sí mismos de lado en forma completa por otros, para pedir por otros, como Moshe Rabbeinu, como Jacob vino, como los tzadikim en general. De la misma manera, también los pobres, nosotros, aquellos a los cuales sí nos faltan cosas, en términos materiales, en términos espirituales,
nosotros podemos llegar también al servicio a Dios de manera tal que nuestra petición no sea por las cosas que nos faltan a nosotros, a pesar de que uno sabe su gran pobreza y que le faltan un montón de asuntos, etc. Pero sin embargo, uno puede pedir por tal país que está destruido, que es tuyo, le decimos a Dios. Y por lo tanto, decreta, en las palabras del Midrash, hablando de la conversación entre Moishe y Dios, por lo tanto, decreta que se reconstruya. Cuando rezás, no reces solamente por vos. A pesar de que te faltan grandes cosas, y hay mucho para pedirle a Dios. Rezá por otro. Decí un salmo por otro. Pensá en el beneficio de otro. Y este asunto se logra a través de la tfila de Moishe, que es una tfila, un rezo de ricos, como dijimos anteriormente. Y a través de esto se abre el canal y el camino para que cada uno de nosotros, como Moishe Rabbeinu hizo esta tfila, él es el quien, por así decir, no es que empezó con esto, porque ya hablamos que Jacob Avinu también dijo lo mismo, los tzadikim, pero Moishe Rabbeinu es el que abrió el camino para que nosotros mismos podamos hacer este trabajo, a pesar de que somos pobres. Y de acuerdo a esto vamos a entender por qué es precisa las palabras del Talmud. El Talmud dice Gmilus Hasadim, que es tanto para los pobres como para los ricos. Tzedaka dijimos que era para los pobres. Gmilus Hasadim es para los pobres y los ricos. Aparentemente, el Talmud debería haber dicho Tzedaka es para los pobres, Gmilus Hasadim es para los ricos. Punto. Es fácil de entender. ¿Por qué dice el Talmud que Gemilus Hasadim, actos de bondad, es tanto para los pobres como para los ricos? Y en forma igual. ¿Qué nos está enseñando el Talmud? La idea es que incluso los pobres también tienen que tener la avoy del trabajo, el servicio a Dios, de Tfil al-Ashir, del rezo del rico. El pobre también puede hacer así. Es decir, a pesar de que la persona conoce sus propias faltas, no observa sobre esto, las cosas que le faltan, quiere decir, no observa esto y pide no solamente para sí mismo, sino que su petición es también para tal país que tiene que ser construido, etc. Entonces el Rebbe explicó en estos dos capítulos, el 6 y el 7, el concepto de Shleimus, Tachlis Shleimus, la plenitud absoluta, en el segundo concepto, que dijimos que era la herramienta, de las tres herramientas, la segunda herramienta, Gmilus Hasadim, actos de bondad, es el segundo elemento, la segunda herramienta a través de la cual la redención es en forma de paz, tanto para este mundo como para Dios mismo, es decir, lo sacamos a Dios del golus, del exilio, el mismo está en el exilio en este mundo oculto, etc. Este es el concepto de Pada Beshalom en este segundo asunto de Gmilus Hasadim, tanto para los pobres como para los ricos, no pedir solamente por uno, sino pedir también por los demás.